Buenas tardes mis hermanos, acá como otro martes, otra clase, acá con el maestro Marco, quien seguimos con los estudios de Efesios. Somos del Centro Cristiano del Seibo y de Magdalena, el pastor Hugo Rifo. Los bendecimos, damos gracias por su vida. Y bueno, este material continúa, ya estamos finalizando, falta muy poquito y esperamos que sea de bendición para sus vidas como lo es para nosotros, ¿no? El Señor nos está hablando, así que pidamos que el Espíritu Santo pueda grabar estas enseñanzas en nuestros corazones y podamos usarlas en nuestra vida propia, ¿no? Marquito, te dejo. ¿Qué tal? Bendiciones, Dios los bendiga. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por este día. Gracias por el privilegio, una vez más, de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda tomar control de lo que hablemos. Es tan importante, Señor, que lo que vamos a hablar, que te pedimos que tu Espíritu hable, que tu presencia pueda estar, Señor, ministrando en la vida mía, primero que todo, y en la vida de cada uno de los hermanos que están aquí y de los que van a escuchar, Señor, esto por internet, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para poder tener una familia conforme a tu voluntad, que podamos ser familias felices, Señor, que podamos ser ejemplos para los que no te conocen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, habíamos dicho el otro día que estos pasajes no se refieren, como siempre decimos, que estos pasajes son conocidos por cómo habla acerca de la sujeción que tiene que tener la mujer hacia el hombre, ¿no? Y todos sobresaltan esos textos, ¿no? Pero subrayan esos textos, pero este párrafo, ¿no?, empieza con el 5:21 que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios, ¿no? O sea, sométanse unos a otros con respeto a Dios, lo que nos lleva a sujetarnos a los demás, lo que nos lleva a respetar la autoridad de los demás, es que tenemos temor a Dios. ¿Amén? ¿Se acuerdan que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Así que si nosotros deseamos ser sabios, lo primero que todo es tenerle... acuérdense, el temor no quiere decir tenerle miedo, ¿no?, a Dios, pero sí quiere decir tener respeto por Dios. Es una de las cosas que a veces falta en la iglesia, ¿no? Porque hemos predicado tanto acerca de la parte del amor de Dios, que está bien, ¿no?, del perdón de Dios y todo eso, que perdimos la parte esa de tener el respeto a Dios, ¿no? De Dios, a pesar de ser nuestro Padre, es nuestro amigo, pero sigue siendo Dios y es digno de adoración, es digno de alabanza, es digno de obediencia, es digno de respeto. Y por eso Pablo empieza este párrafo, ¿no?, con ese texto, ¿no? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y empieza a dar un montón de ejemplos de sujeción o de sometimiento, ¿no? Cómo podemos en la vida diaria, en la práctica, poner en práctica este texto, ¿no? ¿Cómo hacemos para someternos unos a otros? Bueno, primero habla de las mujeres casadas que estén sujetas a sus esposos. Habíamos visto que el hombre es cabeza del hogar, que un hogar no puede tener dos cabezas, que hay algo que también vamos a ver hoy también acerca de la crianza de los hijos, que un hogar no es una democracia, no es que votamos a ver quién gana, sino que primero es una teocracia porque es Dios el que gobierna, pero también hay una cabeza en el hogar que es el papá, y que al fin y al cabo el que toma la última decisión es el hombre de la casa, ¿no? Esto parece medio... hoy en día si escucharía a alguna persona que no es creyente de estas cosas, diría que somos retrógrados, ¿no?, que somos machistas, que somos patriarcales, un montón de cosas nos dirían. Pero nosotros no nos guiamos por ideas humanas, ¿no? Nuestras ideas, nuestra forma de comportarnos viene de la palabra de Dios. Y nosotros no le hacemos caso a esas raras enseñanzas que hay hoy en día, ¿no? La Biblia dice que el que tiene la cabeza del hogar, es el hombre. Después dice, ¿no?, que el hombre tiene que amar a su esposa, ¿no? Habíamos dicho que ser la cabeza del hogar no es solamente mandar, sino que ser la cabeza del hogar implica cosas más grandes todavía, como tomar la responsabilidad, como ser el encargado de la espiritualidad de la casa. Habíamos dicho, ¿no?, que Pablo dice, ¿no?, que así como Cristo murió por la iglesia y se dio a sí mismo para presentársela como
como para perfeccionarla, ¿no? Así también el deber del hombre es dar su vida por su esposa y hacer todo lo posible para que su esposa crezca espiritualmente. O sea que ser la cabeza del hogar no es algo tan simple como mandar nomás, ¿no? Como ciertas personas que se sientan, llegan del trabajo y creen que son los amos de la casa y que eso es ser la cabeza, ¿no? Ser la cabeza es involucrarse en los problemas del hogar. La mujer muchas veces está hasta acá, ¿no? De problemas, ¿no? Con la escuela, con un montón de cosas y necesita ese peso traspasárselo al otro responsable del hogar, que es el padre, ¿no? Y muchas veces los padres no quieren saber mucho de eso, ¿no? Muchos padres ni siquiera saben cómo andan sus hijos en la escuela, y es importante que ser cabeza del hogar es preocuparse por eso, preocuparse por la vida espiritual de las esposas, cómo están, ¿no? Cómo están espiritualmente, porque es nuestra responsabilidad. O sea que ahí vemos que no es tan lindo, entre comillas, ser la cabeza del hogar, ¿no? No es que solamente es ponerse a dar instrucciones de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que es tomar la responsabilidad de la vida económica, de la vida sentimental, de la vida espiritual, de la casa. Eso es ser cabeza del hogar. Y habíamos visto también que la mujer necesita que la amen, ¿no? Cuando Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella y que nosotros tenemos que hacer lo mismo, no se refiere solamente en el caso, ¿no?, de que tengamos que hacerlo, de morir por ella. Se refiere a negarnos todos los días un poco de lo que a nosotros nos gusta para poder darle tiempo, ¿no?, a la mujer, ¿no? Eso es lo que necesita a veces la mujer, es descargarse, hablar, y eso es lo que Dios nos pide, y eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida. No es solamente, porque uno dice, sí, yo estaría dispuesto a morir por mi esposa, pero eso no se refería solamente a eso, se refería a que cada día, ¿se acuerdan cuando Jesús una vez dijo, si alguno quiere venir, tome su cruz y sígame? La cruz había que llevarla siempre, ¿no? No era que algo que de un tiempito nomás y listo, sino que era morir a uno mismo. Eso quiere decir tomar la cruz, ¿no? Y en el amor, en el matrimonio es los dos, ¿no? La mujer tiene que morir un poquito a su orgullo y permitir que el hombre sea la cabeza, pero el hombre tiene que morir a sus gustos, ¿no? A ver la tele, a ver los partidos, a ver esto, lo otro, y estar dispuesto a dar tiempo por su esposa. Eso es lo que nos enseña Pablo en el capítulo, al final del capítulo 5. Ahora en el capítulo 6 empieza a hablar de la crianza de los hijos. También habíamos visto el otro día, hablando, porque tiene mucho que ver con la crianza de los hijos, el problema de la autoridad hoy en día, ¿no? El problema de que hoy en día no es bien vista la autoridad y no es bien visto el sujetarse, ¿no? Y si hay algo que promete dar éxito a una familia, que es la sujeción, ¿no? El hombre, el esposo sujetado a su esposa, la esposa sujetada a su esposo, los hijos sujetos a los padres. Hoy en día la gente es como que los ídolos de la tele, los héroes de la tele, mayormente son personas renegadas, ¿no? Personas que no se sujetan, y son admirados por eso, ¿no? El otro día habíamos hablado también de que hasta el diablo tiene una serie en Netflix, ¿no? O sea, el rebelde por excelencia, ¿no? La persona rebelde que fue el que inventó la rebeldía, ¿no? Porque antes no existía, antes de Satanás, ¿no? Nosotros por lo menos nos rebelamos porque Satanás se rebeló, pero antes de que Satanás se rebele, no existía, ¿no? Y Satanás inventó la rebeldía y ahora es un héroe de una serie de televisión, ¿no? Porque la gente es como que idolatra, ¿no?, la rebeldía, y es como que vivir bajo reglas es como que le escapa a eso, ¿no? Prefiere escaparse de sus responsabilidades, y eso es lo que hizo el diablo en un principio, ¿no? Habíamos visto también que a la carne le cuesta sujetarse. Ahora que vamos a hablar de los chicos también, ¿no?, de nuestros hijos, que vamos a hablar del deber de los padres, también habíamos visto el otro día que naturalmente el ser humano, como cuando Adán cayó y Satanás le traspasó su naturaleza, el ser humano fue hecho a la imagen de Dios y tenía la naturaleza de Dios,
pero al decidir voluntariamente sujetarse al diablo y obedecer al diablo, el diablo le traspasó su naturaleza rebelde. Por eso el hombre es por naturaleza rebelde. Vieron que a veces, hoy estamos hablando un poquito, ¿no?, de que a veces los hombres dicen que adentro somos buenos, ¿no? Vieron, no sé si escucharon ese dicho, que los argentinos en el fondo somos solidarios, en el fondo somos buenos, el ser humano es bueno, en el fondo. Eso es una gran mentira, ¿no? Porque el hombre dentro de sí, Jesús dijo, ¿no?, que de adentro del corazón de los hombres salen los engaños, las mentiras, los hurtos, los asesinatos. O sea que dentro del corazón del hombre no existen cosas buenas, del hombre no nacido de nuevo, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque cuando Adán decidió sujetarse al diablo, el diablo, como les decía, le traspasó esa naturaleza, y por eso nos cuesta tanto aceptar la autoridad, ¿no? Nos cuesta un montón, en la iglesia cuesta aceptar la autoridad, nos cuesta sujetarnos a otros hermanos. Hay gente que dice, no, yo a Dios sí me sujeto, pero a un hermano no puedo. ¿Se acuerdan en la iglesia de Corintios, en 1 Corintios, dice, ¿no?, que había algunos que decían que se sujetaban a Pablo, otros decían que se sujetaban a Pedro, otros que se sujetaban a Apolos, pero había algunos que decían, no, yo me sujeto a Cristo, ¿no? Eran los peores, porque esos son los peores, los que dicen, no, yo le hago caso, porque como ellos son los que dicen, yo acepto la autoridad de Dios, pero no la autoridad de las personas. Y habíamos visto el otro día que Pablo dice en Romanos 12 que todas las autoridades que hay en el mundo, con la policía, con los jueces, con los gobernantes, en la iglesia, con los líderes, con los pastores, diáconos, todo eso, son puestas por Dios. Y la persona que se opone a la autoridad se opone a Dios mismo, a lo establecido por Dios. Así que una persona no puede decir yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Una mujer no puede decir yo acepto a Dios como cabeza, a Cristo, pero no acepto a mi esposo como cabeza del hogar. Porque no, es una contradicción. Si nosotros aceptamos a Jesús como cabeza, cabeza quiere decir el que manda, tenemos que hacerle caso, si no, no lo aceptamos como cabeza. El esposo no puede decir yo acepto a Jesús como cabeza, como dueño de mi vida, y no darle tiempo a su esposa. Los hijos no pueden decir yo soy cristiano y no hacerle caso a los padres. Es una contradicción total, no existe eso. El hijo es una orden de parte de Dios. Hoy vamos a ver un poquito, ¿no?, cómo habla la Biblia acerca de cómo los hijos tienen que obedecer a los padres. Así que bueno, todo no se puede, como les decía, sujetarse a Dios y no sujetarse a los demás. Ahora, el otro día habíamos hablado un poquito del matrimonio, ¿no? Me gustaría, cuando la mayoría de la gente cree que, por ejemplo, cuando se habla de la sujeción de la mujer, que la mujer tiene que renunciar a sus planes para hacer los planes del esposo, ¿no? Pero eso, el matrimonio no quiere decir eso. En el matrimonio, la mujer no renuncia a sus planes para someterlo a lo del esposo, ¿no? No es que deja de ser lo que quería hacer para hacer lo que el esposo quiere. Tampoco el esposo renuncia a sus planes para someterlo a lo de su esposa. En el matrimonio los dos renuncian a sus planes para hacer algo nuevo, ¿no? En el matrimonio ambos cónyuges renuncian para construir algo totalmente nuevo, ¿no? Una mezcla de dos familias diferentes. No sé si yo llevo mucho tiempo casado ya, ¿no? Casi 20 años, y a veces voy a mi casa, a lo de mi viejo, y veo las costumbres que tienen y me acuerdo de lo que, ¿no? Porque vieron que no sé si les pasa a ustedes, ¿no?, cuando van a las casas paternas, maternas, ¿no?, y ven y se acuerdan de las costumbres que teníamos nosotros cuando vivíamos ahí. Pero ahora que tenemos un hogar, no se dan cuenta que nosotros como que hicimos un nuevo ambiente, un nuevo hogar. Es como que un montón de cosas, ¿no? Yo el otro día estoy pasando, como estoy trabajando ahí, estoy pasando tiempo en mi familia, con mi papá y mis hermanos, y me doy cuenta de cómo a través del tiempo, ¿no?, de estos años de casado, dejé muchas costumbres que eran y que entre los dos, entre mi esposa y yo, construimos nuevas costumbres, ¿no?, una nueva familia. Eso es una familia. Ella renunció a un montón de cosas que a ella le gustaban, yo renuncié a un montón de cosas que a mí me gustaban para construir algo nuevo. Es una mezcla de los dos, ¿no? Mezcla de costumbres familiares, de hábitos personales, y como les decía, ¿no?, con el tiempo se construye algo nuevo. No es bueno, ¿no? Eso
¿Saben qué quiere decir? Que cortamos con los lazos, que rompimos, que cortamos el cordón. Porque es bueno dejar de ser, no en el mal sentido, ¿no? Hoy vamos a hablar también un poquito de cómo el hijo le debe respeto al papá hasta morirse, ¿sí? Pero a veces vieron que hay hijos que a cada cosa que hace la mujer le recuerdan que la mamá por ahí lo hacía mejor, ¿no? O mujeres, ¿no? Y en un momento se tiene que cortar totalmente. Me acuerdo cuando recién nos casamos, yo vivo al lado de la casa de mi papá, ¿no? Y mi mamá al mediodía nos llevaba todos los días la comida, ¿no? Y un día le tuvimos que decir que nos llevamos con lamento, ¿no? Porque por más que estaba bueno, ¿no? Está bueno no cocinar, ¿no? A mi esposa por ahí hasta le convenía, a Pip también, ¿no? Pero llegó un momento que le tuvimos que decir, no, mirá, a partir de ahora nosotros vamos, porque tenemos que construir una familia nosotros, algo totalmente separado. Y no tiene que ver con el espacio, porque hoy en día vieron que se da de que los hijos mayormente o muchas veces tienen que construir en el mismo terreno que los padres o arriba, pero no tiene que ver con el espacio, tiene que ver con una decisión, ¿no? Es necesario que el papá, que el hijo y la esposa construyan una familia totalmente separada. Así que dice, ¿no?, la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y harán los dos una sola cosa, serán una sola carne, tendrán los mismos planes. Eso quiere decir ser una sola carne, ¿no? Es necesario, ¿no? ¿Saben que es importante esto, ¿no?, de renunciar? Porque vieron que muchas veces se habla de la iglesia y se cree que una iglesia anda bien cuando hay mucha gente. A veces se cree que una iglesia anda bien cuando hay un buen grupo de alabanzas. Vieron que dicen, mi iglesia anda bien porque tenemos un grupo o porque se predica lindo. Luego le preguntan, ¿cómo anda tu iglesia? Sí, mi iglesia anda bien porque los departamentos están viendo un poco, ¿no? Los caballeros están haciendo esto, la escuela dominical está haciendo esto. Pero ¿saben que la verdadera forma de saber si una iglesia anda bien es ver cómo andan las familias de la iglesia? Cuando las familias de la iglesia andan bien, ahí anda bien una iglesia. Por más que tenga mucha actividad la iglesia, por más que se hagan un montón de cosas, pero si las familias de la iglesia están funcionando mal, la iglesia anda mal. Es lo mismo que pasa en la sociedad. Cuando la familia anda mal, la sociedad anda mal. Cuando podemos caretear un tiempito, ¿no? Hacernos los que, ¿no? Porque pasa eso a veces en la iglesia, ¿no? En la casa no está todo bien, pero cuando llegamos a la iglesia nos ponemos la careta de evangélico y decimos, hola, Dios te bendiga, ¿cómo ando? Bien, todo va bien. Pero la iglesia anda bien cuando la familia anda bien, ¿no? Por eso es necesario ver lo que Dios quiere acerca de la familia, porque la única forma de que la familia ande bien es preguntándole al que creó la familia, ¿no? No hay otra forma. Si Dios hizo la familia, ¿a quién mejor para decirnos cómo puede funcionar una familia que Dios? Si queremos, por eso, ¿no? Si queremos que una iglesia ande bien, antes de buscar, es lindo tener todo, ¿no? Tener todos los departamentos, tener instrumentos, tener grupos de alabanza, pero antes de todo eso, busquemos que las familias estén bien, ¿no? Que estén bien constituidas, porque cuando la iglesia cuando la familia no anda bien, la iglesia no puede andar bien. Es solamente una caretada lo que vemos, ¿no? Todo muy lindo, pero es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, ¿no? Así que vamos a leer un poquito. Vamos a empezar ahora con el capítulo 6. El capítulo 6 empieza primero del 1 al 3 con los deberes de los hijos hacia los padres. Y después, en el versículo 4, los deberes de los padres hacia los hijos. O sea, en esos 4 versículos, del 1 al 3, habla de los deberes de los hijos, todo lo que los hijos tienen que hacer para ser buenos hijos. Y en el capítulo 4, todo lo que los padres tienen que hacer para ser buenos padres. Miren, es increíble, ¿no? Uno dice en 3 versículos, en 4 versículos, ¿saben las cosas que se pueden sacar de estos 4 versículos? Uno puede ir desmenuzándolo palabra por palabra y va a ver toda la riqueza que hay en esto y cómo cumpliendo esto vamos a poder tener una familia feliz. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Amén? Eso es lo primero lo que dice Pablo acerca del deber de los hijos. ¿Saben que en estos pasajes vamos a seguir leyendo un poquito las instrucciones de Dios sobre el matrimonio y la familia? Y saben que estas instrucciones nosotros las podemos ignorar si queremos, ¿no? Podemos hacerlo a nuestro modo. ¿Saben que en la iglesia hay gente que cría su familia o que hace su familia a su modo? ¿No? Podemos no estar de acuerdo. ¿Saben que hay gente que no está de acuerdo con estas instrucciones en la iglesia misma? Ustedes saben, la familia, yo sé que esto me va a traer problemas, ¿no? Pero la familia ideal es el hombre trabajando y la esposa, si se puede, estando en el hogar criando a los hijos. Es lo ideal. Es un problema, ¿no? Porque hoy en día, con los problemas económicos de eso, muchas veces la esposa tiene que dejar también a la familia, pero si se puede, lo ideal es que la esposa se quede en casa, criando a los hijos. Ahora, enseguida no van a venir esos, algo anticuado, esto está fuera de moda. Por eso dice que podemos no estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿no? El hecho de podemos estar de acuerdo, pero no quiere decir que esté bien no estar de acuerdo, ¿no? Podemos no aceptarla, si yo no voy a hacer esto, ¿no? La mujer puede decir, yo ni loca me voy a sujetar a mi esposo. Soy cristiana, esto, otro, pero yo eso no lo voy a hacer. Vieron que hay textos de la Biblia que nosotros preferimos ignorar. Este debe ser uno de los textos más ignorados, ¿no? de la Biblia. El otro día estaba leyendo un poquito en Apocalipsis. ¿Se acuerdan cómo termina Apocalipsis? Dice, si alguno quita de las palabras de la profecía de este libro, si un hombre va a ser quitado del libro de la vida, ¿sí? Y si alguno le agrega a las palabras de la profecía de este libro, van a venir sobre él todas las plagas escritas en este libro, ¿no? O sea, es una advertencia no solamente para Apocalipsis, sino para toda la Biblia, porque justo la Biblia termina con eso. Si alguno le agrega a la Biblia, va a venir todas las plagas que están escritas en Apocalipsis. Y si alguno le quita a la Biblia, su nombre va a ser quitado del libro de la vida, ¿no? Ahora, cuando decidimos voluntariamente ignorar un texto, no le estamos quitando. Nadie agarraría la Biblia, ¿no? Y le sacaría una hoja. Pero cuando no lo queremos leer, hacemos que no existe, ¿no? Estamos en un sentido quitando ese texto de la Biblia, ¿no? Hoy en día es muy común, hay textos de la Biblia que no se quieren predicar, porque hablan de cosas que no nos gustan, ¿no? Nos gusta mucho la sanidad, nos gusta mucho la prosperidad, el cielo, todo lindo, pero hay cosas que no, y hay cosas que no se aceptan, ¿no? Le digo una cosa, ¿no? Hablando de rigidez. ¿Cuántos creen eso, ¿no? Que estas instrucciones acerca del matrimonio, primero someteos los unos a los otros, ¿no? En la iglesia, vieron que Pablo dice considerad a los demás como superiores a uno mismo, ¿no? Es difícil, sí, ¿no? Estar dispuesto a servir a los demás. Como les decía, ¿no? Nosotros hoy estábamos hablando un poquito, ¿no? de que el mundo tiene la naturaleza del diablo, ¿no? La naturaleza del diablo, la naturaleza carnal, el viejo hombre, que la Biblia lo llama de un montón de formas, es rebelde. Pero cuando nos convertimos tenemos también la naturaleza de Dios y Jesús es el ejemplo de sumisión. Así que tenemos esa naturaleza también. O sea que si nosotros queremos, podemos. ¿Se acuerdan? Si hay algo que aprendimos en los primeros 3 capítulos de Efesios, es que si queremos, podemos. Que tenemos todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Que está en nuestra decisión hacerlo sí o no, que no hay una excusa, nadie puede decir yo no puedo, porque Pablo nos dijo en los primeros 3 capítulos que tenemos a nuestra disposición un montón de poder espiritual por medio del Espíritu Santo para poder lograr tener un hogar feliz. ¿Sí? Así que nadie puede decir yo no puedo, lo único que se puede decir yo no quiero, y ahí estamos en otra cosa, ¿no? Muchos pueden decir que son muy rígidas estas ideas, ¿no? Que la mujer no se puede estar, ¿cómo va a hacerle caso al hombre, ¿no? Que el hombre no puede darle tiempo a la mujer porque vos no sabés como yo, no siempre tenemos excusas, yo trabajo 8 horas, tengo 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje, y llego a mi casa y quiero descansar y quiero estar tranquilo, ¿no? Y bueno, es parte de morir a uno mismo, ¿no? Pero hay muchos que dicen que son muy rígidas, hay muchos que dicen que están pasadas de moda,
¿no? Hoy saben que las ideologías del mundo entran a la iglesia a veces, ¿no? Y cómo Pablo escribió mucho, Pablo escribió para ese tiempo, ¿no? En ese tiempo sí, el hombre era cabeza del hogar, pero ahora las cosas cambiaron, ¿no? Hay gente que dice, son cosas buenas pero son impracticables. Nunca, esa es la que más usamos, ¿no? Es verdad, si yo cumpliría con eso, tendría un matrimonio y una familia feliz, pero no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo darle tanto tiempo a mi esposa no me respeta a mí como cabeza del hogar. La esposa y yo no puedo respetarlo a este porque no me da ni 5, porque viene del trabajo cansado y lo único que quiere hacer es ver partido o quiere ver una serie en Netflix. Así que está muy bueno lo que me decís, pero no se puede hacer. Esa es la excusa, ¿no? Hay algo que nunca vamos a poder decir. Nunca vamos a poder decir que no sabíamos lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y cuando las cosas no salgan bien, no vamos a tener excusa por el fracaso. ¿Qué palabra? Yo hoy me decía, ¿cómo fracaso? Porque si nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, yo sé que es medio duro, ¿no? Pero la familia no va a ir bien, para no decir fracasar. Porque fracasar. Nosotros podemos no hacerlo, pero después no vamos a tener excusa, no vamos a poder decir yo no sabía. El otro día estaba leyendo un poquito con Dani, ¿no? de Proverbios. Y saben que en Proverbios habla mucho del insensato, habla mucho del simple, del necio. Y saben que el necio no es una persona que no sabe. El necio es una persona que sabe pero no quiere hacerlo. O sea, es peor todavía, porque una cosa es... Hay algunas Biblias que traducen como inexperto, pero no es una buena traducción, porque inexperto es una persona que recién empieza, ¿no? Y que por ahí no sabe cómo son las cosas. Pero el necio, el simple, es la persona que sabe, pero no lo hace, ¿no? Que sabe las cosas que están bien, pero decide voluntariamente no hacerlas. Y muchas veces puede pasar eso en la iglesia, ¿no? Y después no vamos a tener excusas, ¿no? Así que... la sujeción, como decía, ¿no? Es muy difícil, pero si la Biblia nos pide que lo hagamos, tenemos que hacerlo. En la antigüedad, en el tiempo de... Vamos a hablar un poquito de la sujeción de los hijos, ¿eh? Acá creo que... Bueno, hay dos que son... Espero que Dios los toque. ¿Saben que el otro día estaba leyendo acerca de cómo era la sujeción en el tiempo del Imperio Romano, ¿no? La autoridad de los padres. Y me contaban, ¿no? Estaba acerca de un senador romano que estaba hablando, ¿no? En el Senado, y el papá no estaba de acuerdo con lo que decía, y en el medio de la audiencia del Senado el papá lo hizo callar, le dijo, andate, vámonos para casa. Era muy común eso, porque como era algo hereditario, no era como ahora que se elige, ¿no? Por la voluntad popular, era hereditario, los padres eran senadores, los hijos también eran senadores, pero eran hombres grandes ya, ¿no? Que tenían los papás que eran más grandes, y si el papá no estaba de acuerdo, era muy común que el papá lo saque y lo lleve para la casa. No decía así, de callate y vamos para casa. Y saben que el senador lo hacía, ¿saben por qué? Porque era más vergonzoso desobedecer al padre que haber pasado la vergüenza de que el papá te calle en medio de la sesión. Si tu papá te callaba, por ejemplo, ahí en medio de la sesión, era más o menos feo, pero si vos no le hacías caso era más vergonzoso todavía, ¿no? Perdías más credibilidad por no sujetarte a tu papá que porque tu papá te rete en medio de la... Vos hasta quedabas bien si le hacías caso a tu papá y te retaba o sea, era algo muy diferente ahora, no tenía que ver con la edad, ¿no? Porque no estamos hablando de gente joven, ¿no? Para pertenecer, por ejemplo, al ejército romano, primero se iba y se le preguntaba a los papás si eran obedientes o no. Porque saben que una persona que no obedece a los padres no obedece a la autoridad. Ese es el gran problema de hoy en día, ¿no? El otro día hablamos un poquito, ¿no? De cómo los hijos son los dueños de la casa. ¿Vieron? Hace poco se hablaba del síndrome del emperador, no sé si escucharon alguna vez. De los chicos que se creen que son dueños de la casa. ¿Vieron esos chicos que piden y como los papás lo acostumbraron a darle todo? Y piden y cuando no le dan, arman un lío de aquello, se hacen, ¿no? Y se acostumbraron a recibir de todo, ¿no? Y se acostumbraron a no obedecer a los papás, se acostumbraron a contestarle a los papás, ¿no?
Y no estamos hablando, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, no hace mucho tiempo, bueno, que contestar estaba mal, ¿no? Contestar era, mi papá me decía algo y yo le decía, y eso ya era causa de un castigo, ¿no? Hoy en día los chicos no le hacen caso a los padres, ¿no? Y después tampoco le hacen caso a los maestros, y los papás colaboran, ¿no? Porque cuando el maestro lo reta al hijo, va el hijo y el papá y la mamá, como hacen a veces, a pegarle a los maestros, ¿no? Como pasó muchas veces. Y en lugar de hacer valer la autoridad, terminan menospreciándola más todavía, porque el hijo, aparte de que no respeta a los padres, tampoco respeta a los maestros, no respeta a la policía, no respeta a los jueces, no respeta a las autoridades que la Biblia dice que están puestas por Dios, ¿no? Así que por eso, ¿no? Como les decía, ¿no? En el tiempo del Imperio Romano, para que un soldado sea aceptado, primero se averiguaba a ver si era obediente. Entonces ya hay un texto que en el Antiguo Testamento, no le iba a decir, pero ¿saben que en el tiempo del Antiguo Testamento ser desobediente a los padres era penado con la muerte? No sé si saben, ¿no? Los padres decían, he aquí mi hijo es rebelde y contumaz, ¿no? Comilón y borracho, y se lo sacaba a la plaza, a la calle principal, y se lo apedreaba. Y después se acababa la rebeldía entre los otros, ¿no? Porque imagínate, con uno o dos apedreados por cuadra, los otros sabían que no se podían hacer. Pero nada, yo no digo ir a ese extremo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento Dios mismo ordenó eso, ¿no? No sé si se dieron cuenta que entre medio de los mandamientos está ese mandamiento. Para Dios era uno de los más importantes, por eso lo puso en el medio, ¿no? Porque el quinto mandamiento tiene que ver con Dios, tiene que ver con los padres, ¿no? ¿Se acuerdan del quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos, ¿no? En la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Saben por qué? Porque la persona que no honra a sus padres tampoco honra a Dios, ¿no? La persona que no acepta la autoridad de los padres tampoco va a aceptar la autoridad de Dios. Por eso en el medio de los mandamientos está un mandamiento que tiene que ver con los hombres, con los padres, pero también tiene que ver con Dios, ¿no? Porque quiere decir respetar la autoridad. Honrar a tu papá, y honrar no quiere decir solamente obedecer, quiere decir un montón de cosas más todavía, ¿no? Así que eso, como les decía, ¿no? En el tiempo del Antiguo Testamento había que tener cuidado con responderle a los padres, ¿no? Gracias a Dios no estamos, ¿no? En el Antiguo Testamento, sino capaz que ni siquiera yo estaría hablando acá, ¿no? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a nuestros padres, ¿no? Había un dicho romano que dice: el hijo le teme al padre, el ciudadano a la autoridad, y todos le tienen temor a los dioses, ¿no? Era un dicho muy conocido en tiempos de Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús. El hijo le tiene que tener temor al padre, el ciudadano le tiene que tener temor a la autoridad, y todos le tienen que tener temor a los dioses. Hoy podríamos en la iglesia hacer algo diferente, ¿no? El hijo le teme al padre, el ciudadano le teme a la autoridad, y todos tienen que tener temor de Dios. Ese era un dicho muy común, porque se respetaba mucho la autoridad en el tiempo del Imperio Romano. No sé si se dio cuenta que hoy en día el sentimiento de autoridad se está borrando, por lo menos acá en Argentina, ¿no? No hay respeto por las autoridades, ¿no? Como les decía, primeramente por el padre, pero también después por los demás, ¿no? Por los profesores, por los maestros, por la policía, ¿Saben que hay algo, ¿no? Que siempre me llamó la atención, ¿no? En Romanos capítulo 1, versículo 29, ahí Pablo da una lista de pecados terribles, no sé si lo oyeron alguna vez, ¿no? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Veo cómo sobresale esa parte? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que para Dios sea lo mismo un fornicario, un injusto, un perverso, un avaro,
lleno de envidia, de homicidio, de contienda, y un desobediente a los padres. Pero en la misma lista que Pablo dice, todos merecen el castigo de Dios, ¿no? En Romanos capítulo 1 dice, porque cometen actos horribles, ¿no? Hacen todo eso y aparte de todo eso son desobedientes. Un rasgo de la caída, ¿no? Es la rebeldía, ¿no? Y un rasgo de la rebeldía es la desobediencia a las autoridades, y un rasgo de la desobediencia a las autoridades es no obedecer a papá, ¿no? Así que para Dios, ¿saben qué? Dios sabía que el día que se le perdía el respeto a los padres, se terminaba la sociedad. Por eso lo pone en una lista de pecados tan graves, ¿no? ¿Y saben quién más sabe que el día que se le pierde el respeto a los padres se termina la sociedad? El otro, ¿no? Y la está logrando, ¿no? Está destruyendo la sociedad, ¿no? De a poquitito el diablo va haciendo sus cosas y la gente no se da cuenta, ¿no? Va destruyendo a la familia y dicen son nuevas familias, nuevas formas de relacionarse, todo eso, pero de a poquito la sociedad se va destruyendo porque ya no hay más familias, ¿no? Ahora, lo que dice, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué edad un hijo tiene que obedecer al padre? ¿Sabes que en griego hay una palabra que es hijo, que quiere decir huios, que es la más común? Es un hijo natural, mi hijo, cuando se acuerdan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Siempre en griego se usaba la palabra cuando ugios o jugios, ¿sí? Que era hijo, pero acá Pablo usa otra palabra, la palabra tecnón, que quiere decir, que era una palabra legal, que dice todo hijo que vive bajo el mismo techo que sus padres, sin límite de edad. O sea, todos los hijos que dependen económicamente de los padres tienen que obedecer a los padres. No importa si tiene 5 años o tiene 40. Hoy en día está de moda, ¿no? Los nenes de papá de 30 años que se levantan al mediodía rascándose la panza y dicen, mamá, ¿qué hay de comer? ¿No? ¿Y qué vas a hacer hoy? No sé, ¿no? Voy a ver si termino la serie, ¿no? O juego a los jueguitos, ¿no? Hoy en día es muy común. No es de Dios eso, ¿no? Pero de paso les digo, ¿no? Que no es de Dios tener hijos así, ¿no? Pero bueno, acuérdense, cuando Pablo habla de hijos, no usa la palabra común para hijos, sino que usa esta palabra que quiere decir todo hijo que vive bajo el mismo techo que el padre. Ahora, qué problema, ¿no? Porque cuando llega después de un tiempito de los 10 años, 11 años, 12 años, ¿qué pasa con los chicos? Empiezan a reclamar que sus derechos, ¿no? Empiezan a reclamar tener independencia, quieren ser independientes en su forma de vestirse, quieren ser independientes en sus salidas. Yo tengo derecho a salir con quien quiero y a la hora que quiero. Yo tengo derecho a comer lo que me gusta, ¿no? Yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que quiera. ¿Saben? Pero quieren tener derechos, pero no quieren tener ni una responsabilidad. Porque, ¿saben? No quieren tener independencia en todo eso, menos en la economía. Pero yo quiero hacer esto, yo voy a tomar lo que quiero, yo hago lo que quiero. ¿Me das plata? ¿No? O sea, mientras el hijo dependa económicamente del padre, siempre está bajo esta orden de Pablo. Hijos, obedeced a vuestros padres. O sea que no puede decir, bueno, yo ya tengo esta edad, porque eso es una mentira. No, la adolescencia es una edad complicada, que a veces se la justifica mucho, bueno, dejarlo porque está en tiempos de rebeldía, y la rebeldía no es buena de entrada, ¿sí? Y ser rebelde con la plata de otro es fácil, ¿no? Pretender tener derechos, pero sin obligaciones, ¿no? Bueno, vos querés tener derechos, tenés que hacer esto, esto y esto. Eso es la disciplina. ¿Ven lo que dice? Padres, criadlo en la disciplina y la amonestación del Señor. La disciplina es eso. Disciplina no es solamente, podemos hablar un poquito, ¿no? Pero disciplina no es solamente cuando uno lo disciplina. Disciplina, la palabra discípulo viene de disciplina, ¿no? De tener una disciplina, ¿no? De tener una costumbre de hacer cosas, ¿no? Eso es ser disciplinado. Vieron, por ejemplo, que hay disciplinas deportivas, ¿no? Pues
los que quieren meterse en esas disciplinas tienen que entrenar, tienen que hacer un montón de cosas. Eso quiere decir disciplina, ¿no? Así que si los chicos quieren tener independencia, díganle, ¿no? Antes cuando, yo sé que por ahí antes era una exageración, ¿no? Pero cuando uno terminar la primaria y decía que no quería seguir la escuela, ¿qué hacía? Listo, querés ser independiente, trabajar. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿no? Pero por ahí uno dice, pero mi nene tiene 13 años, mi nene, una cosa. Yo no digo mandarlos a trabajar a otro lugar, pero sí que tengan responsabilidades en las casas, ¿no? Que tengan... A ver, eso, o sea, ¿hasta cuándo se tiene que sujetar a un chico? Hasta que tenga la independencia económica, ¿sí? Hasta que pueda manejar su vida por sí mismo. ¿En qué debe sujetarse? Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, los hijos, ¿en qué se tienen que sujetar? En todo. Eso, hoy es fácil, ¿no? Estamos acá, somos casi todos papás. No hay... Bueno, escucharon, ¿no? En todo. La palabra todo en griego quiere decir todo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Hoy busqué, ¿no? A ver qué decir todo, quiere decir todo. Sin dejar nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando un papá no es creyente y nos ordena hacer cosas que no están bien? Bueno, ahí sí podemos desobedecer, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Pedro una vez dijo: es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, perdón. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan cuando le habían prohibido predicar? Y entonces Pedro dijo que cuando una ley humana se contrapone a una ley de Dios, ahí sí tenemos que obedecer la ley de Dios, ¿no? Si Dios nos manda a obedecer a nuestros padres, pero nuestros padres nos mandan a hacer algo que es antibíblico, es la única razón por la cual podemos decir: en eso no te puedo hacer caso. Si no, hay que hacer caso en todo, ¿no? Si un papá nos manda a hacer algo que es pecado, tenemos que negarnos. Bueno, primero, ¿hasta qué edad? Hasta que el hijo se vaya de casa, ¿no? Una de los deberes del papá es prepararlo al hijo para que se vaya de casa. No echarlo, no quiere decir echarlo, pero que el hijo pueda tener esa independencia, ¿no? O sea, el hijo se tiene que sujetar hasta irse de casa. ¿En qué? En todo. ¿Por qué debe obedecer? Porque un chico dice: ¿yo por qué tengo que obedecer a mi papá? Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra justo, dikaios, quiere decir correcto, equitativo, quiere decir lo que se debe hacer. Así simple de Pablo, ¿no? Obedezcan a vuestros padres porque esto es la forma correcta de comportarse. Cuando Dios hizo a la familia, cuando Dios creó, ¿no?, a la familia y puso como un orden de familia, que los hijos obedezcan a los padres. Si usted, hijo, quiere obedecer a Dios y ser un hijo conforme a lo que Dios enseña, tiene que obedecer a su papá. Eso es lo correcto, eso es lo justo. Eso es cumplir con la ley, quiere decir la palabra dikaio, ¿sí? Una persona que cumple con toda la justicia. Así que, ¿hasta qué edad tenemos que obedecer a nuestros padres? Hasta tener independencia. ¿En qué? En todo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es justo, porque es lo correcto, porque los padres, Dios les dio autoridad para que ellos ordenen, y nosotros, los hijos tienen que obedecer, ¿no? Es medio complicado, ¿no? Pero porque acá le está hablando, acuérdense que Pablo acá le está hablando a los hijos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo le hablaba a las mujeres? Como que las mujeres se quieren quejar. Pero después cuando le habla a los hombres, bueno, está bien así. Acá Pablo le está hablando a los hijos. Los hijos se tienen que sujetar en todo. No hay ninguna razón por la cual no se puedan sujetar, solamente que el padre le ordene algo que no sea bíblico, no algo que esté prohibido por Dios. Y no hay ninguna excusa, porque dice, ¿no? Obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, si son creyentes, si están en el Señor, tienen que obedecer. Y Colosenses, le vuelvo a repetir, dice que hay que obedecer en todo. Después dice que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. Dice el 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, honrar es muy parecido a obedecer, pero no es lo mismo, ¿no? Porque una vez que un hijo se casa y tiene su familia, ya no tiene que obedecer al papá. Puede hacerle caso en algún consejo, todo, pero ya no tiene la obligación
de obedecerlo, pero sí tiene la obligación de honrarlo. La obligación de honrar es hasta que el papá, mientras el papá esté acá en la tierra, la obligación del hijo es honrar al papá. Honrarlo en el respeto, en la gratitud, ¿no? En respeto cuando tu papá te da algún consejo, ¿no? O algo así, de poder saber que él tiene más experiencia que nosotros, ¿no? En esas cosas. Eso es honrar. También gratitud, ayuda económica, ¿no? A veces los papás necesitan la ayuda económica de los hijos y muchas veces los hijos se borran, ¿no? Eso pasaba en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan que una vez Jesús lo retó a los fariseos y a los escribas porque en vez de ayudar a los padres decían, yo podría ayudar a mi padre, pero lo voy a poner de ofrenda, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús lo retó eso? Y Jesús les dijo, con eso invalidáis un mandamiento con vuestras costumbres, ¿no? Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Antes de poner plata en la iglesia, Jesús quiso decir, primero fíjate cómo está tu papá. ¿Qué problema es ese, no? Porque muchos por ahí creen lo contrario, ¿no? Pero Jesús los retó a los fariseos, ¿no? Los fariseos decían, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo cual yo podría ayudar a mi papá, ¿no? Y Jesús le dijo eso, ¿no? Que con eso invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Porque Dios primero quiere que honremos a nuestros padres y honrar también va con eso, ¿no? Va en lo económico. Esto, no sé si por ahí un chico está escuchando y dice, pero es muy complicado todo. Aparte vos no sabés, papá, que tengo, ¿no? A veces es difícil obedecer a los padres, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de obedecer a los patrones, ¿no? Y a veces también es difícil obedecer a los patrones, ¿no? Y el mandato de Pablo a los empleados es obedecer a los patrones en todo también, ¿no? Pero ahora vamos a compensar un poquito, vamos a ver los deberes, el deber de los padres en el versículo 5. ¿Cómo tiene que actuar un buen papá? Primero dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe por qué Pablo dice que no le provoquen a ira a los hijos? Es no irritarlos con mandamientos humillantes, ¿sí? Culpándolos sin razón. Nunca vieron que hay padres que le echan la culpa a los hijos de todo, teniendo un temperamento inconstante, ¿no? Un tiempito más o menos bien, después enojarse. ¿Y los hijos qué pasa cuando el papá no ejerce la autoridad bien? Se enojan, ¿no? El Colosenses dice que se desaniman también. No solamente se dice no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. ¿Por qué? Porque ven la conducta del papá cristiano y dicen, yo para ser cristiano así no quiero ser, ¿no? Por eso Pablo dice que no tenemos que provocar la ira de nuestros hijos. Los padres no deben conducirse despóticamente con sus hijos, descargar sobre él sus frustraciones y hostilidad. ¿Vieron que hay papás que vienen del trabajo y la pasaron mal y se descargan con la familia? Hay familias que pasan, hay cosas que pasan a veces, ¿no? Así, por ahí, yo me acuerdo cuando era chiquito que tenía amigos que cuando venía el papá tenían terror, ¿no? Porque sabían que el papá por ahí venía mal por alguna cosa que le pasó en el trabajo. Y eso causa que los hijos tengan problemas emocionales y resentimiento a los padres, ¿no? Porque dicen, mi papá me pegaba por cualquier cosa, mi papá... a veces tenemos que tener cuidado con nuestra conducta, porque somos ejemplos para nuestros hijos, ¿no? Y si ejercemos esa... Es bueno lo que dice Pablo acerca de los hijos, que tienen que obedecer en todo, pero también es bueno que los padres sean coherentes con las cosas que enseñan, ¿no? Para no provocar ira a nuestros hijos, ¿no? Para no provocar que se desanimen. Eso lamentablemente trae consecuencias, ¿no? Para la familia, cuando el papá no sabe ejercer la autoridad bien y los hijos ven que el papá no se porta como debería comportarse, traen problemas en la familia y en la iglesia también. No, porque ¿qué pasa? Los hijos ven al papá que es ministro, ¿no? De la iglesia, y lo ven predicar y lo ven hablar del amor y todo eso, y lo ven en casa diciendo malas palabras, enojándose, tratando mal a la esposa, tratándonos mal a ellos. Y eso le causa ira a los chicos, le causa enojo, ¿no? Porque al final, aparte terminan enojándose no solamente con el papá, se terminan enojando con la iglesia, se terminan enojando con Dios.
Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando somos hipócritas. La hipocresía irrita a los chicos. Yo me acuerdo que antes, hace mucho estaba con los jóvenes, había una chica que tenía 16 años y decía, yo ni bien tenga 18 no piso más la iglesia. Para ser como mi papá prefiero no tocar más la iglesia. ¿No? Personas que ven el ejemplo de sus papás creyentes y dicen, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada de la iglesia. Porque para ser como vos, ¿no? Es lindo ser ejemplo. ¿Te acuerdas? El otro día habíamos hablado de que los chicos vean cómo somos como esposos y que nuestros hijos digan, yo cuando sea grande quiero ser un esposo como vos. O que las chicas digan, yo cuando me case me gustaría casarme con una persona como vos, ¿no? Ser ejemplo, que los chicos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir. Y también en nuestra corrección, ¿no? Si tenemos que corregirlo por algo que hicieron, ¿no? No por algo que no sabemos o que nos enojamos en el momento porque vinimos enojados del trabajo y vinimos... No sé si pasa mucho, ¿no? Porque se viene del trabajo, el trabajo por ahí no la pasamos bien, tenemos que viajar en el colectivo, en el tren, ya la cabeza nos va a explotar, ¿no? Y llegamos a casa y desquitamos toda nuestra ira contra nuestra familia, contra nuestra esposa, contra nuestros hijos. Y eso dice Pablo que provoca ira a los chicos. Así que nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra fe cristiana, ¿no? Tratarlos con justicia a nuestros hijos. Cuando se portan mal, después más adelante Pablo dice que hay que disciplinarlos. No hay que tener miedo de disciplinar al hijo. La Biblia habla muchísimo acerca de la disciplina y dice que el padre que no disciplina a su hijo está creando un problema para más adelante. Porque en el momento uno dice que no pasa nada, ¿no? Pero a los 2 o 3 años no pasa nada, a los 6 ya uno empieza a ver, a los 11 y a los 15 se quiere matar después, ¿no? Por no haberme pegado un chirlito. Pero también eso es, Pablo decía, no provoquéis a ira, porque había personas, y hay personas que se exceden en el castigo, ¿no? Yo también tenía un vecino que el papá cuando llegaba del trabajo enojado lo castigaba mal, ¿no? Y eso sí está mal, pero nos pasamos al otro extremo, ¿no? De no querer disciplinar a nuestros hijos. Y la Biblia misma dice que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice, ¿no? Y teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban también, ¿no? En ningún momento la Biblia habla de la disciplina como algo malo, ¿no? Sí, el exceso en la disciplina sí estaría mal, pero no está mal porque miren, a los chicos un chirrito le duele hasta los 5 años, después ya no le duele más y se van a burlar de sus castigos. Si uno corrige al chico de chiquito, de grande ya no va a necesitar más hacerlo y ya no puede hacerlo porque el chico crece y ¿no? Cuando el chico crece hay que pasar a otra clase de disciplina, ¿no? La disciplina de castigo, ¿no? De castigo del tiempo, de castigo del uso de celular, del castigo esa también es disciplina, ¿no? Pero bueno, como padres tenemos que tratar de no hacer enojar a nuestros hijos. ¿Cómo es usted como papá? ¿Hace cosas que a sus hijos los sacan? ¿Es inconsistente con su enseñanza? ¿Usted enseña y cumple? O enseña y habla en la iglesia y después en su casa es otra cosa. Eso, si nosotros somos ejemplo para nuestros hijos y los criamos, también saben lo que es importante, vieron, a veces explicarle a los chicos, ¿no? Vieron que antes daba, ¿y por qué? Porque yo quiero, ¿no? Antes los papás, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque yo lo ordeno, ¿no? Y explicarle a los chicos por qué, ¿no? Hacemos ciertas cosas, por qué a veces castigamos, ¿no? Por qué a veces disciplinamos. Darse cuenta, que los chicos se den cuenta de por qué pasa lo que está pasando, ¿no? No hacerlo porque sí nomás. Es bueno, si no, también vamos a provocar ira a nuestros hijos. Así que nosotros, ¿en qué podemos, le vuelvo a repetir, en qué podemos desalentar a nuestros hijos? En ser cristianos, ¿no? Si hay algo terrible, es que un hijo cristiano no quiera ser cristiano. Es lo peor, ¿no? Hermano. Yo cuando sea grande, papá, no quiero ni pisar la iglesia, porque no te lo van a decir así, porque hasta tienes miedo, ¿no? Pero te veo a vos y prefiero no ser cristiano.
¿no? En eso podemos desalentar, ¿no? En Colosenses 3:21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces desalentamos el cristianismo de nuestros hijos en lugar de alentarlo. El papá es el que alienta a los hijos a ser creyentes, pero a veces con nuestras actitudes los desalentamos. Desalentarlos a formar una familia. Yo, para tener una familia como la que vos formaste, papá, prefiero no hacer nada. Por eso lo desalentamos a los chicos, ¿no? Yo me porté bien todo el día y vos me pegaste sin ninguna razón. Eso es desalentar. ¿Para qué me voy a portar bien? Si me porto bien me pegaste, me porto mal me pegaste. Listo. No, eso es lo que Pablo dice que no tenemos que desalentar. Después Pablo dice, el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. La palabra criadlos en griego es ektrefo, más difícil, ¿no? Que quiere decir ayudar a madurar. Eso quiere decir criar. Quiere decir criar hasta la madurez. Quiere decir prepararlo para la vida. Eso, vieron que es en un textito solo podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Porque acá Pablo usa, cuando dice criarlos en la disciplina del Señor, la palabra criarlos quiere decir esto. Los padres deben hacer esto, prepararlos a los chicos para que aprendan a manejarse solos. Eso es criar. No es solamente darle la comida todos los días. Vieron que a veces los padres, yo soy el que traigo el alimento a casa, eso me hace el dueño, ¿no? Bueno, acá Pablo dice que debemos criarlo y que tenemos que lograr 3 cosas en los chicos. La madurez emocional. ¿Por qué emocional? Porque los chicos algún día se van a casar y tienen que ser emocionalmente estables, porque si no van a ser un problema, ¿no? Y nosotros con nuestro ejemplo le mostramos la madurez emocional, ¿sí? Tenemos que llevarlo a la madurez espiritual, que sean salvos primero y que después crezcan espiritualmente. Y también tenemos que llevarlo a la madurez económica, ¿no? Que aprendan a sustentarse por sí mismos, que aprendan a ganarse la vida, ¿no? ¿Saben que estos son 3 requisitos que el padre debería lograr en el hijo? Pero también son 3 requisitos para el noviazgo, por ejemplo. El novio tiene que ser maduro emocionalmente, tiene que ser maduro espiritualmente y tiene que tener independencia económica. Vieron que a veces va a los que tienen hijos, ¿no? Hijas. Va el tipo, ¿no? A las 12 del mediodía con los pelos todos parados, y recién se levanta, ¿no? Con los ojos pegados así. ¿Y vos de qué trabajas? ¿Y los estudios? No, lo dije porque era... No, listo, ya está. Y el noviazgo en el cristianismo no es probar. No es que estamos probando la media naranja hasta que encontremos la justa, ¿no? Por eso el novio tiene que ser maduro emocionalmente, porque muchos creen que están enamorados y después se les va, ¿no? Y hacen sufrir a la otra persona. Muchos se creen maduros espiritualmente, pero después en el noviazgo terminan apartándose. Hay muchos casos de personas que se pusieron de novio en la iglesia y después se apartan. Y la madurez económica, ¿sí? El chico que quiere ser novio tiene que decir al papá: yo a mi esposa la voy a mantener así y así y así. Porque, mira, hermano, el noviazgo es para casarse, no hay otro. En el mundo el noviazgo es para probar, para ver, ¿no? En el cristianismo el noviazgo es para casarse, ¿no? Así que el novio tiene que ser maduro emocionalmente, maduro espiritualmente y maduro económicamente. Y eso es deber del papá, ¿no? El papá tiene que hacer que su hijo, cuando vaya a hablarle a la susodicha, ¿no? A su media naranja, tenga todo esto seguro. Yo sé que esa es mi esposa, esa va a ser mi esposa. Tenga madurez espiritual, sí, yo creo en el Señor, que esa es mi esposa, y también yo tengo trabajo para sostener a mi esposa, ¿no? Es importante que... Y eso, le vuelvo a repetir, eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y eso lo tenemos que hacer nosotros los padres. No es bíblica la idea de que en la iglesia los chicos maduran espiritualmente. Yo me acuerdo, ¿no? Trabajando con los jóvenes, muchas veces los padres iban y se quejaban, ¿no? Decían, pero hijos, como que el líder de jóvenes o el que trabajaba con los jóvenes es el responsable de los chicos, ¿no? Y los papás son responsables. No es bíblico el decir
yo mando a mi hijo a la iglesia para que sea espiritual, ¿no? Porque la Biblia esa responsabilidad se la da a los padres. Siempre fue responsabilidad de los padres. El padre tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que su hijo sea salvo, para que su hijo crezca espiritualmente, para que sea maduro espiritualmente para casarse, para criar hijos, ¿no? Tiene que ser maduro emocionalmente y para que aprenda a ganarse su sustento. Eso es responsabilidad nuestra. ¿Sabéis que la primera mención que hay en la Biblia acerca del padre y la madre, ¿saben cuál es? Cuando Dios le llevó a Eva, a Adán, ¿se acuerdan que dijo? Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir? ¿Saben que esto es independencia? Cortar el cordón. Eso es lo que un hijo tiene que estar preparado para eso. Se junta a su mujer, deja a su papá, a su mamá y son una sola carne, son un nuevo hogar que no tiene ya nada que ver con el otro. Hay ciertos lazos de amistad, lazos de amor, lazos familiares, pero la persona se emancipó. Eso quiere decir emanciparse. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela el 9 de julio, la emancipación, la independencia? Bueno, los chicos cuando se casan celebran su independencia. Ya no dependen más de los padres, no dependen más del papá, de la mamá. Por eso dijo Adán, por tanto dejará el padre, el hombre, a su padre y a su madre. ¿No? O sea, la primera mención que hay en la Biblia acerca del papá y de la mamá habla de que un día se tiene que ir el hijo. Que el deber de los hijos es llegar a criarlo para que un día el hijo se vaya, para que corte. Eso quiere decir criarlo en el Señor, ¿no? Así que, ¿cómo sabemos si estamos criando bien a nuestros hijos? A veces es difícil, ¿no? Hoy en día, ¿no? Las mamás o los papás, ay no, mi hijo, ¿cómo le vamos a mandar? O nos da miedo, ¿no? Lo vamos a mandar a lavar los platos y van a romper todo, ¿no? Nos da miedo que no. Pero es bueno que los chicos tengan su trabajo en casa también, que aprendan, ¿no? a trabajar, que no estén todo el día en vano, ¿no? Eso es parte de ayudarlos a que ellos tengan, a ganarse su parte, ¿no? Así que uno sabe que tiene un hijo bien criado cuando lo ve maduro emocionalmente, lo ve maduro espiritualmente y lo ve maduro económicamente, ¿sí? Así que, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? La pregunta, ¿cómo hacemos? Y Pablo da la solución, dice que lo tenemos que criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. La palabra disciplina se refiere a la instrucción y a la corrección, ¿no? Y disciplina no es solamente corregir, ¿sí? Porque muchas veces más en las iglesias, ¿no? Cuando hablamos de disciplinar, creemos que es castigar a alguien, ¿no? Es sacarlo. Pero la disciplina no se refiere solamente al castigo, la disciplina se refiere a la instrucción, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan como les decía recién, ¿no? Que la palabra discípulo proviene de la palabra disciplina? Un discípulo, para ser discípulo, tiene que aprender cierta disciplina, ¿no? Una disciplina es una conducta diaria, ¿no? Una forma de ser, una forma de comportarse. Así que los papás tienen que enseñarle a los hijos, instruirlos, ¿no? Y también, la disciplina puede ser verbal o también puede ser corporal, ¿amén? Ahí es cuando hablamos, acuérdense, la disciplina primero tiene que ver en cuanto a la instrucción, ¿no? A enseñar a los hijos que tengan una disciplina. Mi hijo se levanta a las 12, hermano, y para cómo se levanta con mal carácter. Y después, no, los chicos tienen que tener una disciplina. En estos tiempos se desarmó toda la disciplina en las casas, ¿no? Con el asunto de no tener escuela, ¿no? Y la disciplina, si no cuidamos, se puede desarmar para cualquier lado, ¿no? Así que los chicos tienen que tener una disciplina. Y la disciplina también es corrección, que puede, como les decía, no puede ser verbal, retándolos, dándole un castigo, hoy no vas a usar la compu todo el día, o también puede ser un corporal, ¿no? Darle un chivo cuando son chiquitos, ¿no? Así que la Biblia si ustedes quieren tener hijos y están a tiempo todavía, tienen hijos chicos, de vez en cuando
un chirlito, como se decía antes, no está mal. Sí, hoy no hay tiempo, ¿no? Pero la Biblia habla en un montón de pasajes acerca de corregir al niño, ¿no? Acerca del castigo. Y saben que la persona que de verdad ama, castiga, ¿no? Por eso Pablo dice, Dios al que ama, lo disciplina. Y el papá que ama, disciplina también, ¿no? Porque sabe que esa disciplina, a pesar de que en el momento va a causar dolor, después va a dar buen fruto. ¿Se acuerdan? Pablo dice en Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente es fruto de gozo. Nadie se pone contento a la disciplina, ¿no? Los que más sufren cuando hay que dar disciplina son los padres. Aparte de los chicos que sufren en sí la disciplina, pero los que más sufren a la hora de dar la disciplina son los papás. Pero después, cuando sean grandes, vamos a ver el fruto de esa disciplina, ¿no? Pablo dice que cuando da fruto la disciplina, produce alegría, ¿no? Así que no es malo disciplinar a los chicos. Después dice la disciplina y la amonestación. La amonestación significa advertencia, ¿sí? Cuando significa reprensión y censura, ¿no? O sea, retarlo de vez en cuando, quiere decir, ¿no? Advertirlo de que lo que está haciendo le va a ir mal. Eso es lo que tenemos nuestro deber como papá, advertirlo de cosas que si las hace les va a ir mal, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia, ¿no? de las cosas, así que nosotros podemos decirle a nuestros hijos, hijo, no hagas esto porque te va a ir mal, ¿no? Eso quiere decir amonestación. Y después dice, ¿no?, que tiene que ser en el Señor, es decir, llevada a cabo en conformidad a su voluntad, según está revelada en la Biblia. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos como quisiéramos, sino que tenemos que criarlos según lo que dice la Biblia. Y le vuelvo a repetir, no, criar hijos es responsabilidad de los padres, no es de la iglesia ni del Estado, ¿no? Bueno, hoy en día está de moda echarle la culpa por el desastre de la sociedad al Estado, ¿no? A los profesores, a los maestros. Los primeros, los educadores, los que Dios puso como educadores, somos nosotros, ¿sí? ¿Saben que hoy en día es muy complicado el asunto de los chicos? ¿No? Miren, yo noté, ¿no? Los chicos pasan 14 años por lo menos en la escuela. 2 años en jardín de infantes, 6 años en la primaria, 6 años en la secundaria y después se hace en la universidad, ¿no? A veces pasan más tiempo un chico en la escuela que con el papá. Y saben que en la escuela lo van a llenar de ideología anticristiana, ideología abortista, ideología de género, ¿no? Y por eso es importante que el padre tome la responsabilidad de criar y amonestar a los chicos, porque después no vamos a poder tener excusas. Si nosotros no lo hacemos, hay alguien que está preparado para hacerlo, que es el diablo. Si hay alguien que quiere adoctrinar a los hijos creyentes, es Satanás. Y donde él vea un hueco que nosotros le dejemos, él lo va a llenar. La atención que nosotros no le damos la va a encontrar en alguno, ¿no?, en la escuela, o en algún profesor, o en alguna ideología. Lo único que puede salvar a los chicos de que caigan en las redes, ¿no?, de esa ideología que es común en las escuelas hoy en día, es la enseñanza en casa. Está bien, los chicos pasan 4 horas por día en la escuela, ¿no?, pero pasan 20 horas en casa, ¿no? O sea, pasan más tiempo en casa. Así que no tenemos excusas. El papá y la mamá tienen que prevenir, ¿no? Yo me acuerdo una vez, el pastor predicó acerca de que nosotros siempre vamos atrás del diablo. Cuando vemos lo que el diablo hizo, ahí queremos ir a solucionarlo, en lugar de ir antes, ¿no? Nosotros vamos apagando el incendio, en lugar de prevenir que se produzca el incendio, ¿no? Nosotros, cuando vemos que nuestros hijos se empiezan a ir para cualquier lado, nos agarramos la cabeza y buscamos la solución, en lugar de prevenir que pase eso, ¿no? Y prevenirlo es empezar desde chiquito a enseñarle cosas a los hijos, enseñarle la Biblia, enseñarle el amor a Dios, enseñar con el ejemplo, ¿no? Dice Deuteronomio, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y después dice cuando te levantes, en el camino, en todo momento, ¿no?
Acá Dios puso la responsabilidad. Primero le dice al hombre que ame a Dios. Y después dice, y esto lo tenés que enseñar a tus hijos también. No es responsabilidad de la escuela dominical. Yo mando a mi hijo a la escuela dominical para que le enseñe, algunos dicen, ¿no? No es responsabilidad de la escuela dominical. Es responsabilidad. ¿Cuánto tiempo están en la escuela dominical? 1 hora por semana. ¿Cuánto tiempo están en la escuela pública? 4 horas por día, 20 horas por semana. Algunos más, ¿no? ¿Quién gana? Gana la escuela pública. Y en la escuela pública, los ojos enseñan cosas buenas, ¿no? Las matemáticas, todo, mientras no haya ideología está bueno. Pero después le van a querer llenar de cosas que no son de Dios. Pero nosotros tenemos la obligación delante de Dios. Acá Moisés en Deuteronomio da una orden que le dio Dios, ¿no? De que en todo momento esté hablando de la palabra de Dios con sus hijos, ¿no? Que en todo momento esté repitiendo, que los chicos sepan las historias de la Biblia. Pero ¿saben? Es importante que sepan las historias de la Biblia y explicárselas también, ¿no? No que Goliat era un gigante que David lo mató con una onda, ¿no? Sino explicarle que Dios estaba con David, ¿no? Porque a veces le contamos las historias de la Biblia como los cómics del mundo, ¿no? Pero enseñarle que todo eso fue porque Dios estuvo con ellos. Enseñarle a amar a Dios, y mostrarle sobre todo, le vuelvo a repetir, ¿no? Por eso Pablo decía que no provoquemos a ira a nuestros hijos, enseñarle con nuestro ejemplo, porque si nos podemos enseñar, ¿se acuerdan? Hay un dicho que dice, lo que haces habla tan fuerte que no escucho lo que dices, ¿no? Muchas veces con nuestras actitudes borramos todo. Cuando Jesús habló de ser luz, no se refería a hablar, se refería a nuestra actitud, a nuestra forma de ser. La gente a veces no nos va a querer escuchar que le hablemos del Evangelio, pero nos va a ver, ¿no? Y con eso los llamamos, ¿no? Y nuestros hijos también nos ven. Nuestros hijos también van a querer ser cristianos o van a odiar el cristianismo según lo que vean. Es terrible si uno se pone a ver la responsabilidad que tiene el papá. ¿Saben qué? Es buenísimo. Dios decidió no hacerlo todo él. Dios decidió darle responsabilidad al ser humano, ¿no? En cuanto a la salvación, a la predicación del Evangelio, pero también decidió darle responsabilidad en cuanto a criar a los hijos. Es hermosa, pero también hay que hacerlo con temor, ¿no? Porque lo que sean nuestros hijos depende de lo que estamos haciendo nosotros ahora con ellos, ¿no? Y sería bueno, ¿no?, que nuestros hijos cuando lleguen a grande quieran ser como nosotros. Vieron que los chicos cuando son chiquitos quieren ser como nosotros. Después cuando ya nos conocen un poco, yo loco, ¿no? Pero sería bueno que los chicos hasta grandes digan, cuando sea grande me gustaría ser como vos, papá. ¿Saben qué? Yo creo que no debe haber elogio más grande para un papá que su hijo diga, qué bueno que sos papá. A mí me gustaría, cuando me case, si tienen hijas, me gustaría que mi esposo sea como vos, ¿no? O si tienen hijos, a mí me gustaría ser un esposo así como sos vos. Me gustaría tratar a mi esposa como la tratás vos. Me gustaría criar a mis hijos como vos me criaste a mí. Que a veces me diste, ¿no?, algún círculo, algún castigo, pero yo sé que fue bueno y gracias a ese castigo fui mejor, ¿no? Si uno ve la gente que tiene más de 30, 40 años, ninguno se queja. Por supuesto hay casos extremos, ¿no?, de papás que le pegaron de forma irresponsable a sus hijos. Eso no estamos hablando de eso, ¿no? Pero ninguno de los hombres de hoy en día que tienen entre 30 y 40 años, ninguno se queja de que su papá le pegó. Al contrario, dicen, gracias a Dios mi papá en su momento me corrigió. Me dio un chirrito, me dio esto, otro, pero gracias a Dios porque yo aprendí, ¿no? El papá que ama a su hijo lo tiene que disciplinar. ¿Saben por qué? Ya termino, ¿no? Pero ¿saben por qué a veces no disciplinar? ¿Saben que no disciplinar es una señal de no amar? Porque es una señal de no hacerse responsable. ¿Vieron qué pasa cuando disciplinamos? Por ahí el otro se enoja, ¿no? Y nosotros no queremos que se enoje, ¿no? No queremos que, y por quedar bien, por miedo, no disciplinamos. Y eso, ¿saben? La persona que ama de en serio castiga.
Hoy en día vieron que está de moda, por ejemplo, a los presos tratar de largarlo. No saben el mal que le hacen a una persona cuando hace algo malo y no se lo castiga, ¿no? Se cree ¿no? Y lo peor que hay para una persona que hizo algo malo es mostrarle que no pasa nada. Y para un chico, mucho peor, ¿no? Cuando hace algo malo y mostrarle que puede hacerlo, total, no me castigan, total. Ese chico va a crecer con esa mentalidad para siempre. Pero si usted disciplina a su hijo y si usted quiere verlo a su hijo maduro, con emociones maduras, tenemos que disciplinar a veces, ¿eh? Por eso Pablo dice, ¿no?, que tenemos que disciplinarlos, ¿no? Criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Así que bueno, lo vuelvo a repetir ya para terminar, ¿qué es lo que tenemos que lograr de nuestros hijos? Que sean maduros emocionalmente, que sean maduros espiritualmente y que sean maduros económicamente, ¿sí? Que ellos lleguen a manejarse por sí mismos en todo eso, que no tengan necesidad de nosotros, ¿no? Porque el día que se casen van a tener que depender, ¿no? ¿Saben cuánta gente se casó y después no sabían qué hacer? ¿No? Pero es bueno que los chicos sepan y tengan esa madurez. No quiere decir que la van a saber todas, ¿no? Pero quiere decir que van a estar preparados para empezar un hogar y una familia. Miren en estos 4 versículos, todo lo que Pablo enseña, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser papás, disciplinadores, a ser papás, ¿no? Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Perdonanos, Señor, también por las cosas que hicimos mal en la crianza de nuestros hijos. Sé que a veces lo hemos hecho y perdonarnos, ayudarnos, Señor, a corregir las cosas que se puedan corregir. Bendecir a nuestros hijos, Señor, para que ellos puedan conocerte, que puedan amarte, que puedan tener un encuentro con vos, Señor. Y ayudarnos a nosotros a hacer todo lo posible para que ellos lo lleguen a hacer, Señor. Que ellos lleguen a conocerte, lleguen a ser personas maduras, lleguen a ser personas espirituales, que te conozcan, que te amen, Señor. Y que sean personas que puedan tener independencia en todo lo demás, Señor, para poder, cuando llegue el momento, formar su hogar y, como dice tu palabra, dejar a su papá y a su mamá y unirse a su mujer y ser una sola carne. Ayudarnos a saber que esto es nuestro deber como papá y como hijos, ayudarnos, Señor, a honrarlos y a respetarlos y a sujetarnos, si es que lo queremos hacer aún, Señor. Y te damos gracias y que nos ayudes a saber que esto es lo mejor, Señor, para nosotros y que esta es la forma correcta de construir una familia y que todo sea para gloria de tu nombre. Amén. Amén.